Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos esa oportunidad de poder llegar con temas muy importantes que le permitan a ustedes construir su propia lectura. Bienvenidos a canales 15, 19 y 21, como siempre al servicio de ustedes, 3 cubriendo no solo el territorio nacional, sino también con nuestra señal fuera de nuestras fronteras. Mañana miércoles, por cierto, fíjese usted, mañana miércoles se conmemora el Día Nacional y Mundial de los Derechos de las Personas Consumidores y hoy hemos querido adelantarnos en el análisis para conocer el trabajo de vigilancia que se tiene en el país y la experiencia que hay en otros. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la licenciada Yancy Urbina, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Encantada de estar con usted y con todos los amigos, amigas que nos sintonizan, con los colegas que van a participar también de este diálogo esta mañana. Y muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de conversar sobre este tema. Bueno, vamos a tener desde luego el acompañamiento, la visión y la experiencia de estos temas importantes por parte del doctor Eugenio Ribón. Él es un abogado experto en protección de consumidores y usuarios, originario de España. Gracias por acompañarnos, doctor Ribón. Encantado y muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días también a todos los televidentes que nos acompañan. El doctor Enrique Mena también, abogado y consultor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ernesto, a usted y a todos los amigos televidentes. Es un placer estar en su programa. Bueno, desde que el país cuenta con una defensoría del consumidor, el debate y la reflexión sobre la seguridad y el derecho avanzan en los diferentes ámbitos. Por eso hoy queremos evaluar qué se ha hecho y cuál es la apuesta para fortalecer precisamente la defensa de los consumidores. Así es que vamos a hacer énfasis en ese tema, así como también de las últimas acciones que ha llevado a la Defensoría del Consumidor a establecer ciertos parámetros de vigilancia y también sanción, como lo hizo recientemente el Tribunal Sancionador de la Defensoría, que ordenó a una institución financiera devolver cerca de $500,000 a a 203 usuarios del servicio financiero, así como también los obligó a pagar multa por cobros indebidos. Esto es bien interesante e importante que resaltar, sobre todo cuando se trata de saber que los consumidores estamos también bien protegidos y el mercado bien vigilado. Así es que serán aspectos muy relevantes que vamos a tener este día. Nos vamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media lo que serían nuestras temáticas con nuestros invitados. Lorena, qué gusto saludarte. Adelante. Gracias, Ernesto. Un saludo para todos. Como ya lo mencionabas, la Defensoría del Consumidor realiza un trabajo de vigilancia y como parte de eso dio a conocer el día de ayer un estudio sobre los sectores en los que más invierten los salvadoreños, destacando los artículos para el hogar, pero con una importante brecha entre lo urbano y lo rural. Veamos. Más del 87% de los hogares salvadoreños urbanos cuentan con al menos un televisor, diferente al área rural, con otras prioridades. Los productos tradicionales son los que se imponen en los hogares, como son el televisor, los equipos de sonido. En el caso del área rural hay 2 productos donde, digamos, tiene mayor equipamiento, que es el caso de motocicletas y el caso de radios. A estos productos se suma la inversión en servicios tecnológicos, con cifras que reflejan el grado de consumo de la población. En el caso del uso del Internet ha aumentado un 30% con respecto al año anterior. Y ahí hay que mencionar que en el caso de, por ejemplo, los celulares, se registra que al menos el 80% dice que utiliza celular. O sea, uno de los contrastes que planteábamos en la presentación era de que la CIGET registra alrededor de 9 millones de dispositivos activos. Eso quiere decir que un salvadoreño está teniendo entre 2 y 3 celulares, al menos. En los últimos años, la sociedad se ve acuerpada por nuevas normativas. No obstante, también existen deberes, como un consumidor bien informado y responsable del gasto.
Ernesto, otro importante dato que revela este estudio es el uso que se hace de las remesas, donde buena parte se utiliza para alimentos, vestuario y educación. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, creo que es bien importante que también coloquemos en nuestra discusión con nuestros invitados el comportamiento también de los consumidores frente a la adquisición de este tipo de productos, bien como tú lo señalabas, que tiene que ver precisamente con esas preferencias y sobre todo ver la educación y la formación también que se debe de tener a la hora de adquirir este tipo de productos. Así es que será una interesante conversación que vamos a tener este día. Quiero invitarlos a ustedes a que hagan buen uso de las redes sociales. Nos interesa interactuar con ustedes, nos interesa que ustedes formulen preguntas muy importantes para nuestros invitados y así poder despejar cualquier duda que tengan al respecto. A ver, antes de poder hablar sobre este tema, que yo sé que tiene muchas generalidades, a mí me gustaría comenzar primero abordando esta iniciativa y esta resolución del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor que ordenó a una institución financiera del país devolver cerca de $500,000 a 203 usuarios del servicio financiero y los obligó también a pagar una multa por cobro indebido. A ver, un ejemplo seguramente de muchos más que hay en nuestro medio y que de alguna manera representan el gran reto para la institución como la que usted representa, Presidente. Efectivamente, Ernesto, el tema es muy relevante en la medida de que el servicio financiero es uno de los segmentos en los cuales más consultas tenemos de la ciudadanía, más reclamaciones presenta y también donde la población presenta muchas más dudas, muchas más interrogantes y donde requiere un apoyo por parte de la Defensoría del Consumidor. Hay una labor muy importante que realizamos al atender a la ciudadanía que presenta reclamaciones. Parte de estas reclamaciones que vamos atendiendo nos permiten advertir cuando hay prácticas empresariales que pueden estar lesionando derechos de los consumidores. Este fue el caso con relación a la reciente sentencia que dejen firme esta devolución a 203 consumidores. Originó con la presentación de una serie de denuncias que presentó la ciudadanía que estaban referidas, Ernesto, al cobro por el pago anticipado de un crédito, de una deuda que tiene un usuario o usuaria. Y resulta ser que al aplicar ese pago anticipado, el banco aplicó una penalización del 2% sobre el monto que se estaba cancelando en ese momento de manera adelantada. Entonces, esto significa que ya la Ley de Protección al Consumidor señala, ¿verdad?, que es una obligación de los proveedores de servicios financieros el recibir el pago que le dan los usuarios, usuarias, aún de manera anticipada, salvo, Ernesto, un par de excepciones que ya la ley señala. Entonces, este caso es uno que identificamos de esa manera al conocer que era una práctica empresarial que se estaba dando en más de un usuario y tuvimos otro tipo de denuncias al respecto, pues procedimos a instalar, a construir un caso colectivo. Estos son casos de afectación de intereses colectivos. Y estos casos de afectación de intereses colectivos, pues son llevados por la Defensoría, llegan hasta el Tribunal Sancionador, desarrollamos todo el procedimiento, el debido proceso que un caso de esta naturaleza puede desarrollar en el ámbito administrativo y el tribunal pues emitió esa resolución. Debo comentarle que este es un caso muy antiguo, Ernesto, porque el caso originó con esta práctica allá en los años 2006, 2007, y el Tribunal Sancionador emite una resolución del todo este caso colectivo allá por el año 2009. ¿De este caso en particular? De este caso en particular del que estamos hablando. Estamos hablando de cuántos años del proceso. Exactamente, llevamos alrededor de 10 años tramitando este caso. Fíjese que este caso, una vez el Tribunal Sancionador emite una resolución en el año 2009, el proveedor hace uso de un recurso que la ley le franquea, que eso está establecido en ley, eso es reconocido, que es el de
impugnar la sentencia en la sala de lo Y en todo proceso contencioso siempre existe administrativo. esto, Ese es un siempre recurso existe que ese la canal ley, de auxilio, sí, ¿no? ese es un recurso que la ley le franquea al proveedor. Y entonces el proveedor llega a la sala de lo contencioso administrativo y ahí presenta su impugnación. El problema no es que la presente, el problema es la demora que toma el tiempo, el caso, ¿verdad? Porque ahí se nos quedó varios años, hasta que en el año 2012 emite una sentencia el tribunal de la sala de lo contencioso administrativo y declara, Ernesto, ilegal la sentencia emitida por el tribunal sancionador. Entonces esto generó en la Defensoría un análisis muy importante del tipo de caso que estábamos, del tipo de caso de afectación, de la claridad de que hay una infracción a la Ley de Protección al Consumidor, y nos llevó a presentar un amparo en la Sala de lo Constitucional. Ahí, años después, bueno, es notificada la Defensoría este año en enero de una sentencia definitiva por la Sala de lo Constitucional que deja en firme esta orden de devolución, y mandó también a la Sala de lo Contencioso a emitir una sentencia conforme a los criterios constitucionales analizados ya en Sala de lo Constitucional. Este es un tema que, como usted ve, son un largo periodo que toman este tipo de casos. Este no es el único de los casos. En la Defensoría del Consumidor tenemos alrededor de 4 casos aún pendientes que ya están en situación en amparo en Sala de lo Constitucional, y debo comentarles que también tenemos una importante cantidad de casos que tenemos en Sala de lo Contencioso Administrativo. Una buena parte de esos casos tienen que ver con el tema financiero. A ver, veamos un poco, esta es una costumbre casi hecha ley que se ha tenido debido a los comportamientos que en el mercado han tenido, especialmente instituciones financieras. ¿Qué experiencia se recoge de otros países como España, doctor Ribón? Pues la verdad es que trasladando la experiencia de nuestro caso de España a El Salvador encontramos muchísimas similitudes. No solo tenemos una ley de protección al consumidor extraordinariamente semejante. Cuando estamos leyendo la ley salvadoreña pensamos en la ley española porque son leyes hermanas realmente. ¿Sí? Pero lo curioso es que allá donde estemos no hay fronteras en las reclamaciones. Nos encontramos efectivamente que gran parte de la población, sea en España, sea en El Salvador, tiene serios problemas con las entidades financieras. Nos encontramos que las telecomunicaciones es un nicho frecuente de reclamaciones. Nos encontramos que los problemas en definitiva son los mismos, y por eso tratamos de trasladar la experiencia que ya tenemos en nuestro país para ofrecer esos recursos o esas soluciones que a lo mejor quizás hemos podido disfrutar en España con alguna antelación en este caso concreto. Pero tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas inquietudes, y tenemos los mismos consumidores insatisfechos pues con estas resoluciones. Y el problema que nos comentaba Yancy es un problema serio cuando estamos hablando también de la demora en la respuesta que necesita el consumidor. Porque un consumidor no puede esperar. ¿Es deficiencia en las leyes? ¿O son débiles, demasiado frágiles? Seguramente sería necesario. ¿O garantistas? La garantía es buena para todas las partes, porque la garantía es necesaria en una ley y forma parte del derecho de defensa. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una justicia tardía, de una justicia con tanta demora, es una justicia debilitada. El consumidor necesita una respuesta rápida. Y frente a la intervención de la Defensoría, que es un orgullo para los salvadoreños, la labor que está realizando, y de hecho en otros países también lo contemplamos así, conocemos la labor de la Defensoría, no solo se conoce aquí en Centroamérica, se conoce también en muchos otros ámbitos y en Europa. Pero necesitamos instrumentos más ágiles, una respuesta más rápida. A ver, en otros tiempos estas decisiones no se veían o no se tomaban. El caso muy en particular de este proceso que hemos puesto de ejemplo. Se veían como amenazas al mercado. ¿Cuánto hemos avanzado en este tema acá en el país, doctor Men? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que la regulación de un sector tan importante como el financiero no tendría que ser vista como una amenaza por los empresarios. Al contrario, yo creo que una buena regulación es un elemento que favorece desde luego al desarrollo económico, pero también
que contribuye a la defensa de los derechos de los consumidores. Lo que debe de procurarse de todas las instituciones involucradas es lograr un justo equilibrio en la tutela de los intereses legítimos tanto de los empresarios como también de los consumidores. Y por tanto es verdad que en los últimos 10 años hemos avanzado de manera significativa en los temas de tanto de la regulación como de la supervisión del sistema financiero, como también desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores. Yo creo que ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, que sí que ha habido avances y yo creo que esta va a ser una constante en los siguientes años de que se hagan nuevas normas que regulen los servicios masivos como puede ser telecomunicaciones o servicios financieros y por lo tanto yo creo que de lo que debemos preocuparnos todos, toda la sociedad y en el caso de los empresarios y de las instituciones responsables de las regulaciones de garantizar los derechos de unos y otros y lograr un justo equilibrio porque esto va a derivar en beneficio de todos. ¿Cómo se ve? Sí, perdón. Hay un aspecto muy importante, Ernesto, en esto que creo que nos ilustra a todos y a todas sobre la importancia de avanzar en esta materia. Recientemente fueron reformadas las directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Y le digo recientemente porque estas fueron aprobadas allá en el año 85, fíjese usted, después de un auge muy importante de discusión en el mundo y se logra el consenso de todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas y se emiten las primeras directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Estas directrices no se reforman sino en el año 99 con una incorporación muy precisa en el tema de ambiente, que es una preocupación que ha venido creciendo también, y desde entonces se mantenían esas directrices como un consenso de todos los países que conforman Naciones Unidas. La reciente reforma obedece a un consenso en todos los grupos, los países, que determinan que hay dos segmentos de los mercados que han crecido mucho, que se han desempeñado mucho en los últimos años y que no están siendo incorporados en esas directrices. Uno de ellos es el servicio financiero. Hasta hace un año y medio que fue aprobado estas directrices, los servicios financieros no eran considerados parte de estas, en un desarrollo como lo tiene hoy las directrices de Naciones Unidas. Esto indica de que es una preocupación también del mundo. No es una preocupación únicamente nuestra, porque los países están siendo conectados, como nos decía el doctor Ribón, hay los mismos problemas que tenemos en servicios financieros en El Salvador, son problemas que tiene en alguna medida los españoles. ¿Y por qué será? Ese es otros problemas que tiene también. Es bien interesante conocer y estudiar ese fenómeno de paridad que existe. ¿Será que...? Efectivamente, hemos comentado que son los mismos problemas, pero hay un dato interesante. Cuando comentaba el doctor Mena que efectivamente hay una regulación intensa del sector financiero, muchas veces desde los sectores empresariales se nos dice, hombre, es que no es necesaria tanta regulación, dejen ustedes al mercado libre, Pero en el servicio financiero concretamente, fíjense, vamos a contarles una anécdota a nuestros televidentes. En el caso de El Salvador, ya teníamos la primera ley de bancos que es aprobada el 6 de mayo de 1910. Es decir, tampoco estamos diciendo que hay ahora una avalancha. 1910, parece... En el 1910 El Salvador ya tenía el 6 de mayo la primera ley de bancos. Los bancos en El Salvador comienzan en el año 1867 de la mano de William Francis Kelly. Es decir, que la regulación ha sido una constante histórica. Pero más allá, vamos a darles otra anécdota. En la Roma clásica, ya se regulaba la usura. Se prohibía la usura en Roma. En la ley de las 12 tablas había una disposición para luchar contra la usura. Y ha sido una constante histórica, no es algo de nuestros días. No es que un tema tan delicado como este tiene que estar sometido a constante vigilancia. El Papa León XIII, en la encíclica de Rerum Novarum, ya decía, hoy la usura es un demonio devorador para la sociedad. Es decir, siempre hemos estado encima de los servicios financieros y es una necesidad que la sociedad sea tutelada en un sector tan delicado como este.
No, yo quería agregar que, por ejemplo, en nuestros medios, unos datos significativos sobre el avance es, por ejemplo, pensando ya en las resoluciones de nuestros tribunales, la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ya desde hace algunos años ha reconocido el derecho a la protección de los consumidores, que lo ubica en el artículo 101 de la Constitución, pero además ha ido más allá y ha establecido cuál es el contenido de ese derecho que además ha calificado de derecho fundamental y de universal. Y ha dicho, este derecho comprende, entre otras cosas, brindar protección a los consumidores en el ámbito de sus derechos económicos. Se ha dicho que además debe existir por parte de los poderes públicos, deben prever mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores que deben ser ágiles y eficaces. Esos son datos importantes porque ahí, con estas sentencias de la Sala de lo Constitucional, además se ha mandado mensaje a todos los poderes públicos, al órgano legislativo, para que esté atento a que cuando en determinado sector haga falta una regulación para la tutela de los derechos de los consumidores, pues que esté presto para examinar las reformas que haga falta. El órgano ejecutivo para que también trabaje en esa dirección y también impone a los jueces y tribunales del país que tienen que hacer una interpretación de las leyes. El gran reto de poder interpretar y acoplar todo eso, porque la ley puede tener sus debilidades y yo creo que es un punto bien importante que ya lo vamos a hablar más adelante, doctor Mena, pero también hay que ver a qué estamos sujetos jurídicamente para poder ganar un juicio de esta naturaleza, ¿no? Que me parece que es muy atinado el punto que usted plantea. Sí, yo creo que... Y desafiante para los jueces en nuestro país, para la justicia, ¿no? Sí, Ernesto, la verdad es que estos casos que pueden considerarse paradigmáticos dentro de nuestra justicia, como con el que iniciábamos el programa, estos son casos que deben servirnos para reflexionar sobre qué se puede mejorar tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista institucional para dar una respuesta más eficaz a los consumidores. Estos casos, la verdad es que llama mucho la atención el que hayan tardado 10 años en todo el proceso. Entonces hay que hacer una revisión de la normativa para ver que, siempre respetando los derechos de los empresarios, pero mirando también cómo se puede tutelar los derechos de los consumidores, se puede mejorar esta normativa, porque no es posible que tardemos 10 años para dar una respuesta. Y esto de la demora en los procesos no es bueno, Ernesto, ni para los empresarios ni para los consumidores. A ver, presidenta de la Defensoría, cualquiera puede creer, bueno, y estos son hechos aislados, y a mí me pueden cobrar una comisión, pero cuando recogemos el conglomerado estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Sí. Yo recuerdo, sobre este énfasis quiero hacer la pregunta, para bien de la noticia y poderla ampliar como tal, ¿cómo se traduce esta devolución en los afectados del cobro ilegal de comisiones o cargos por pagos anticipados en los créditos? ¿Cómo se traduce esto individualmente? Es decir, aquel que en particular se le ha afectado, ¿se le va a regresar todo ese dinero? Uno, yo recuerdo que siempre fue para mí, bueno, todos los que hemos optado a un servicio financiero, yo recuerdo que al haber adquirido, esto fue hace mucho tiempo, voy a poner una experiencia y perdóneme que me coloque yo por delante, el burro por delante, perdón un poco por esa figura, pero yo recuerdo que pagaba por adelantado mi crédito y siempre quedaba, y bueno, al final terminaba en mora porque no era el día que yo tenía que pagar, era una cosa risible, y yo queriendo salir lo más pronto posible de un crédito, siempre terminaba mal. Era risible en aquel entonces, sí. No estaba la Defensoría, por supuesto, ¿no? No, y fíjese, Ernesto, que la ley de protección al consumidor fíjese cómo le da importancia a este tema de los servicios financieros, que coloca incluso un articulado muy amplio, diría yo, en los que más se explaya la ley de protección al consumidor es en estos de prohibiciones, obligaciones que tienen los proveedores de servicios financieros, los derechos de los usuarios. Entonces abunda mucho en las prácticas abusivas, por ejemplo, en las cláusulas abusivas, y este caso está vinculado a la inclusión de cláusulas en los contratos
en los cuales se establecen ciertas disposiciones, como por ejemplo el caso que tenemos en discusión esta mañana, que es que fue incluido dentro de los contratos que tenían las personas que habían adquirido créditos con este banco, la obligación de pagar un porcentaje de interés por el pago anticipado de ese crédito. Entonces, la inclusión de esta cláusula abusiva, esta cláusula que es contraria a la Ley de Protección al Consumidor, porque ya la ley allá señala, ¿verdad?, que los proveedores están obligados también a recibir el pago anticipado, salvo las excepciones que señala la ley, porque ahí hay una excepción que está vinculada, si es una tasa fija o si está vinculado a un crédito cuyo fondeo es de recursos externos, entonces la ley da ahí una excepción. Pero lo contrario, cuando son fondos propios o internos, este caso no le aplica. Entonces, en el caso particular que estamos, es por la también inclusión de este tipo de cláusulas, que con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Consumidor se van estableciendo nuevos parámetros. Es como, por ejemplo, el pago, porque este es el segundo de los casos que vamos, digamos, ganando así en el último periodo, contra el mismo proveedor. El anterior es otra devolución de $429,000 a usuarias que les fue cobrado indebidamente una comisión por inamovilidad de cuenta. Cuando usted... A otra institución bancaria, no a la la misma, ¿no? Da Vivienda. En el caso, Da Vivienda tiene varios casos que hemos ganado, 3 casos en los últimos 18 meses, digámoslo así. Un primer caso es por cobros, es un caso colectivo por cobros también de comisiones aplicadas a usuarios que tienen cuentas de ahorro y a los cuales se les cobró comisión por inamovilidad de cuenta. Cuando la ley ya señala que si usted tiene el mínimo con el cual aperturó la cuenta, no le deberían de cobrar un manejo de cuenta ni tampoco inamovilidad de cuenta, porque usted está en los mínimos en los que abre la cuenta. Por ejemplo, aquí es muy usual de que para abrir una cuenta de ahorro le pidan $25. Sí. Y con eso usted está en el límite de lo que le es requerido el banco. Entonces no tendría por qué cobrarle una comisión porque usted no mueva su dinero, porque usted tiene una cuenta de ahorro, usted no está teniendo otro tipo de servicio para estar entrando y sacando el dinero, ¿verdad? Usted lo que tiene es una cuenta de ahorro. Además fue lo convenido para poder adquirir ese. Exactamente. Pero fíjese, entonces, solo un momentito, doctor. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está corriendo ya ese tipo de comisiones, ese tipo de cláusulas, son parte de las nuevas regulaciones, de las nuevas normativas, de las normas técnicas, muchas, Ernesto, porque mucho de esto no requiere que haya ley, sino también puede ser regulado a través de norma técnica, que de hecho en nuestro país ya el Banco Central de Reserva retoma esa responsabilidad de normar. Pero lo que quiero mencionarles es que en este caso, por ejemplo, con los casos colectivos, atendiendo su inquietud, procede la devolución. Lo dificultoso cuando se demoran 10 años un caso es que solo ubicar a las personas que son beneficiarias de la devolución toma bastante y a lo mejor ya han de estar hasta en Estados Unidos. Es correcto, tenemos casos que hay que notificarles a Estados Unidos. Estados Unidos vengan a traer. Es cierto, lo que usted está diciendo. De hecho, en 10 ahorita años muchas cosas pudieron haber pasado. Imagínense que tenemos 1 año y medio casi de estar en este proceso de evolución y se ha devuelto el 46%, casi el 50%. Sí. Es decir, pero hay un primer caso de 429,000 que está corriendo la devolución, esa está en proceso. Este nuevo que son 451,000, que eso se le retribuye al usuario. Pareciera que fue de esos broma 203. el comentario de que a lo mejor muchos ya no están, se habrán ido. Son de las complejidades y que todo se presentan. Precisamente por el atraso o por el calvario que sufrió el proceso, ¿no? A mí me parece, quería la palabra el doctor Iván. Voy a dársela cuando regresemos porque me voy a una pausa comercial, porque también yo creo que es importante colocar cuál es el propósito de de haber abordado en esta primera etapa el tema. Miren, lo que estamos viendo es precisamente el calvario que tuvo que llevar este proceso de sanción y de defensa que tenía la Defensoría del Consumidor con los usuarios del sistema financiero, en particular de
de la institución que ellos han mencionado, y para analizar realmente, digamos, el canon jurídico, porque entenderé yo que todo esto es el proceso, tiene que ver sobre la base del Estado de Derecho, es decir, hay un proceso judicial, hay una ley que lo respalda y eso es de alguna manera lo que ha llevado al atraso de poder cumplir con la defensa y el rol que tienen ustedes como institución para los consumidores, ¿cierto? Sí. Entonces, el punto era importante para ponerlo en esa perspectiva. ¿Cómo nos encuentra el Día Nacional y Mundial de los Consumidores? Eso lo hablamos cuando regresemos. Vamos a la pausa comercial. Tenemos esos los aumentos con los impuestos y por ende tiende a subirle lo que es el costo a las cosas. Siempre es de fijarse bien a la hora de comprar un producto porque de hecho a mí ya me ha pasado varias ocasiones que el producto me sale defectuoso por lo mismo de que solo agarramos las cosas y no nos fijamos qué es lo que estamos consumiendo. Somos consumistas ya por naturaleza. Nos ponen algo por ahí y lo compramos sin andar pensándolo mucho. Y una de las cuestiones bien fundamentales es tal cosa me va conmigo o no va, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Antes de continuar con nuestro análisis sobre el estado actual de los consumidores y el tema de la defensa como rol importante que tiene la institución oficial del Estado, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, había quedado de cederle la palabra a doctor Ribón, perdón, sobre el punto anterior, donde yo hacía énfasis de que todo proceso de sancionador es un calvario el que se lleva. Tiene dos componentes que creo que es importante resaltarlo. Uno, que seguramente es parte del derecho que tiene tanto el comprador como para poder de alguna manera desarrollar esa actividad comercial. Ese es un punto que lo quiero abordar, pero regreso porque también necesito hacer otro anuncio. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, un espacio para hacerle a usted la invitación para que visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público y asimismo usted pueda conocer las 25 sucursales a nivel nacional. Ya que cuentan con servicio a domicilio, especialmente en el área de San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta las 24 horas en sucursal matriz público, esto en Ilopango, así como también en San Miguel Regional. Así es que desde allá pues usted tiene la oportunidad de conocer las sucursales de Farmacia Cefafa y hacerse acreedor de las grandes ofertas que se tienen. Sí, me quedaba con usted. Ahora, doctor Ribón. Yo quería resaltar la última reflexión de la presidenta, porque ha puesto el dedo en la llaga de lo que va a ser la revolución de los consumidores del siglo XXI y lo que va a ser el nuevo paradigma al que nos vamos a enfrentar. Y es que nos ha hablado de las cláusulas abusivas. Cuando firmamos muchos contratos con nuestras empresas de telecomunicaciones, con nuestras entidades financieras, siempre pensamos, o es frecuente pensar, bueno, que si lo he firmado estaré obligado a cumplirlo. Tendré el compromiso de cumplirlo. Y ese es el punto de inflexión en el que se está produciendo esa revolución de los consumidores. Hay que ver si lo que hemos firmado es un contrato transparente, estamos hablando de transparencia, y es un contrato que tenga equilibrio entre las partes. Porque claro, cuando estamos hablando de contratos, de adhesión, de estos contratos que nos presentan y simplemente tenemos el espacio para firmar y poner la fecha, poco más, no podemos mover ni una sola coma. En ese tipo de contratos de adhesión, en una parte muy importante de las ocasiones hay un desequilibrio entre las obligaciones de las partes. ¿Y cuántas personas, cuántos consumidores nos hemos leído desde el principio hasta el final ese contrato de servicios financieros o ese contrato de telecomunicaciones o ese pasaje de transporte aéreo que estamos firmando? Pues normalmente lo firmamos porque sabemos que leamos lo que leamos no podemos hacer nada. Por eso tenemos que enfrentarnos a esta revolución, que es ver si pese a que lo hayamos firmado, ese contrato guarda un equilibrio entre las partes
o simplemente si nos han colado alguna cláusula poco transparente. Tenemos un ejemplo en España que ha sido una revolución. En España, en los últimos casos que hemos tenido, precisamente con servicios financieros, ha supuesto que se va a devolver a los ciudadanos la friolera cifra de 20.000 millones de euros. En servicios financieros, 20.000 millones de euros, y eso con cláusulas abusivas, por falta de transparencia en los contratos, que no nos explicaron cuál era el alcance de esas cláusulas que estábamos firmando en servicios financieros. No nos explicaron que los intereses se nos podían disparar hasta este punto, o no nos explicaron que teníamos unas comisiones que podían tener este tipo de gastos, o no vimos en su momento que había un desequilibrio tan grande entre los beneficios que tenía la entidad y lo que tenía que pagar el consumidor. Ese es el nuevo reto. Voy a colocar una figura que no sé qué alcances puede tener en este análisis que estamos haciendo, pero procuramos, y ese es mi rol, ese es mi papel, trasladarle todas las inquietudes. ¿Qué pasa cuando aquellos proveedores del Estado, cuando los proveedores del Estado en algún momento no les son correspondidos los respectivos pagos en los ¿cómo se le llama? En los periodos normales que compensa la ley, o mejor dicho, que se conviene el trato, y esto de alguna manera no se cumplen? Por ejemplo, hay una figura por ahí de que por 3 meses tiene el periodo normalmente para que el Estado pueda pagar los servicios a alguien, pero a veces se pasan de los 3 meses. ¿Hay algún derecho ahí violatorio y que pueda ser compensado? Perdónenme un poco si me salgo un poco de la tangente, pero quisiera entenderlo y comprenderlo, ¿no? Bueno, quizás en este punto lo que hay que determinar primero es la naturaleza de esa relación que existe entre ese proveedor y el Estado, ¿verdad? O de un ciudadano con el Estado, porque si es en principio una relación que se llama una relación sujeta al derecho administrativo, los mecanismos para mostrar las inconformidades frente a ese tipo de actuaciones son otros distintos a los que prevé la Ley de Protección al Consumidor, sin perjuicio de que... Por eso pedir la excepción, ¿no? De poder comprender. Porque alguien me estaba preguntando, mira Ernesto, y nosotros que somos proveedores del Estado, de zapatos, por ejemplo, en el tema de educación, ¿por qué al final terminamos siendo afectados, nos endeudamos y nadie responde por nosotros? Entonces, por eso trasladamos. En ese caso concreto, por ejemplo, estamos en una relación sujeta al derecho administrativo, sujeta a las normas de contratación pública, y es verdad que en los supuestos en los que haya incumplimiento, ya el ordenamiento jurídico salvadoreño prevé cuáles son los mecanismos para reaccionar frente a esos incumplimientos. Entonces, eso sin perjuicio de que, por ejemplo, nuestra Ley de Protección al Consumidor, como una cosa bastante peculiar, si se compara con las leyes de nuestro entorno, sí que las instituciones públicas en algunos supuestos pueden tener el carácter de proveedor, pero este no sería el caso. Aclarado el punto que alguien lo preguntaba. En el caso, Ernesto, es bien importante porque este tema que nos coloca el doctor Ribón es justamente el tema que queremos discutir en ocasión de este Día del Consumidor. Es decir, bueno, ¿cuáles esos paradigmas, cuáles son esos nuevos retos que tiene este tipo de servicios que son muy alojados en la actividad diaria? Ya nos decía el doctor Ribón, mire, la primera ley, imagínese usted, la actividad bancaria viene de los 1800, o sea, nosotros tenemos una ley tan antigua que luego ha tenido unas ediciones posteriores, no estamos diciendo de que sea la con la cual funcionamos ahora, pero que tiene un proceso muy alojado. O sea, el tema de los servicios financieros es un tema que en la actividad diaria de consumo de la ciudadanía y de nuestro país, pues está muy alojada. Fíjese usted qué relevante es el tema financiero. Imagínese, el 11%, casi el 12% de la ciudadanía cuenta con tarjetas de crédito, ¿verdad? El 23% de la ciudadanía tiene cuentas de ahorro aperturada. Por lo menos el 12% de la ciudadanía accede a crédito, tiene crédito activo. Entonces, hay una dinámica bastante amplia, bastante fuerte. En el tema de seguros, fíjense que el tema de seguros nosotros pensamos que es un tema que aparentemente no tuviera mucho desarrollo, como no, tiene el 22% de la encuesta que hizo
el Banco Central de Reserva nos indica, ¿verdad?, cuántas personas, porque es una encuesta a nivel nacional que hizo el Banco Central de Reserva el año pasado, sobre la demanda de servicios financieros. Y ahí ya nos indica, por ejemplo, esta encuesta del banco, que el 22% de la ciudadanía tiene contratados servicios de seguro. Es decir, hay un importante caudal de ciudadanía que hace uso permanentemente del crédito, de la tarjeta de crédito, de la cuenta de ahorro, de la innumerable cantidad de servicios financieros que se están colocando, porque debo recordar que con la rápida evolución que tienen la tecnología, estamos hablando incluso ya también de muchas operaciones que se hacen por transferencias electrónicas, que también son servicios financieros, el tema de remesa, es una serie de otros servicios que vienen en el tema de servicios financieros. Nosotros queremos hablar hoy por eso, que este año, como nos hace usted la pregunta, bueno, ¿cómo nos toma el Día del Consumidor, verdad? Y el énfasis para este periodo es, hablemos un poco sobre esos paradigmas. O sea, ¿de la qué transparencia hablamos? De la dentro del transparencia, sistema financiero. Sí, transparencia en la prestación de servicios financieros. ¿Qué implica la transparencia? ¿Por qué es relevante hablar de esto? ¿Para qué? ¿A qué contribuye? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo vamos a considerar una relación de proveedor, consumidor, de producto financiero, de servicio financiero en términos de transparencia? Y el otro, el tema que nos colocaba el doctor Ribón, es decir, el equilibrio, porque en esta parte es importante que todos tengamos seguridad jurídica, es decir, la seguridad jurídica de los proveedores, pero también la seguridad jurídica de los consumidores. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese aspecto del equilibrio? Presidenta, ¿por qué el énfasis al sistema financiero cuando también hay otros actores del mercado que seguramente también son, deficientes o violadores en algunos principios de derechos? Por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, y perdóneme que sea como el burro poniéndome por delante. Recientemente a mí me pasó con un servicio de telefonía y de internet en mi casa. Pasó alrededor de 15 días con la empresa, y lo voy a decir con nombre y apellido, Tigo. Yo no tuve servicio de telefonía y no tuve servicio y lo reporté, nunca llegaron. Al final, no sé, mira, a lo mejor esté malo el road, creo que se llama, el aparato, y lo movimos, se le volvió a resetear y ahí logró. 15 días pasé yo sin servicio. ¿Quién responde por mí? En el caso particular, Ernesto, bueno, nosotros no hablamos solamente del tema financiero, el tema de contratación, de los contratos de adhesión. Son esos contratos donde uno no tiene oportunidad de negociar nada, como nos decía el doctor Ribón. Es lo que le pasa a usted cuando usted firma esos contratos y fue a contratar contigo su servicio de internet, su servicio de televisión, cualquier tipo o con cualquier otro proveedor que lo haya hecho la ciudadanía, porque no es el único. Es decir, todos los proveedores, usted lo que tiene es firme aquí y le saca el papel. Y la ansiedad por querer hacer y usted, nos fijamos en eso, ese contrato no lo discute, porque no tiene manera de decir, no, es que yo con esa cláusula no estoy de acuerdo. Inclúyame esto, son contratos de adhesión, por eso es que se denominan contratos de adhesión, porque en esos contratos los ciudadanos, las ciudadanas, no tienen oportunidad de discutir. Por eso nos decía el doctor Ribón, bueno, desde la experiencia que nos trae de España, y nos dice, bueno, ¿qué ha ocurrido? Hay una discusión importante en torno a el tipo de cláusulas que se pueden incluir o no dentro de este tipo de contratos y cómo juega el rol de importancia el tema de la transparencia, el tema del equilibrio en este. Es muy interesante la reflexión que ha hecho usted, Ernesto, es muy interesante cuando nos dice, bueno, es la ansiedad en contratar pero fíjese. Es la educación, porque también no tenemos educación. Les voy a contar la experiencia que se ha hecho hace unos meses en los países nórdicos, con referencia a la transparencia y con referencia a la ansiedad para contratar. Cogimos las 6 aplicaciones de móviles o de tablets más importantes o que se suelen utilizar. Imagínense ustedes las 2 redes sociales que estén pensando, el servicio de mensajería, y nos pusimos a leer las condiciones generales solo de 6.
solo de 6 de las aplicaciones. En leer las condiciones de las 6 o 7 aplicaciones más importantes, tardamos cerca de 35 horas sin parar. Se imprimieron todas las aplicaciones y se puso una cola de consumidores y usuarios delante de un micrófono y delante de una cámara para ver si era transparente o no era transparente el contrato. ¿Piensan ustedes que un contrato de 13 páginas para tener un servicio de mensajería o un contrato de 15 páginas para tener una tarjeta de crédito es un contrato transparente? ¿Quién se lee eso? El resultado de este experimento fue que las compañías han sido obligadas a modificar sus tipos de contratación y a partir de entonces se piden unos contratos que cumplan 3 requisitos, que son que sean claros, que sean concretos, sencillos y transparentes. Esos son los contratos que queremos los consumidores. Doctor Mena, para todavía terminar de coronar el ejemplo que yo ponía, ¿puede una empresa de telefonía enviarle a un, ¿cómo se llama?, a un comprador, es decir, que va a incrementar el próximo mes su tarifa? ¿Solo así, por así, como lo está anunciando Tigo? Bueno, yo sobre este tema quisiera antes mencionar algo respecto a lo que usted comentaba hace un momento, y es cómo dar una respuesta por las quejas que hay de muchos usuarios sobre la calidad del servicio de telecomunicaciones y sobre la falta de una respuesta eficiente y además sobre la falta de una compensación por parte de los operadores. Este es un tema que seguramente en los próximos meses va a ser objeto de discusión, porque una de las piezas claves en nuestra regulación de los servicios de telecomunicación es la ausencia de una normativa de calidad. Allá por el año 2009 ya se planteaba un borrador de una norma de calidad. ¿Para qué sirve la norma de calidad en los servicios de telecomunicaciones? Bueno, sirve para que los usuarios sepamos cuál es la calidad con la que nos deben prestar el servicio, cuáles son los parámetros de calidad con la que nos deben prestar los servicios de telecomunicaciones, para que sepamos cuáles deben ser los tiempos de respuesta por parte de los operadores, para que sepamos también, en el caso de que el servicio se vea interrumpido por una causa imputable al operador, que también cuál es el mecanismo de compensación. Eso es lo que hace falta en nuestro medio. Y ahora con el ejemplo que pone en principio está prohibida, lo dice la Ley de Protección al Consumidor, la modificación unilateral del contrato. Es decir, los contratos, lo establece el artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor, que no se pueden cambiar durante su proceso de ejecución, no se pueden modificar de manera unilateral por parte del proveedor. Entonces es ilegal que yo vaya a recibir, como cualquier otro usuario, un incremento en eso, ¿no? En estos casos, si hay un incremento de tarifa, siempre que sea dentro de los parámetros fijados por el organismo regulador que establece unas tarifas máximas, tiene que ser previamente notificado al usuario para que éste valore si continúa con la prestación del servicio o lo da por terminado. Si esa fuera la decisión del consumidor, en este caso incluso es una terminación en la que no se le puede exigir ninguna penalidad. Okay. Existe el derecho a retirarse, a darse de baja, Ernesto, en ese caso. Es decir, si usted tiene tiene el contrato vigente, ¿verdad? A usted le llega la notificación. En ese caso, usted puede también acercarse a la Defensoría del Consumidor y señalar, mire, yo quiero dar por terminado. Si usted también lo puede haber hecho la gestión directamente con el proveedor. Es decir, el proveedor tiene que tener una apertura para recepcionar ese tipo de cosas. Para ser más equilibrado en esto, el cliente no siempre tiene la razón. O sea, también, ¿verdad? A veces nosotros abusamos, ¿no? O abusamos o realmente no sabemos en el rollo que nos hemos metido por el mismo afán de querer hacer las cosas. Pero hay cosas que también son tan inaceptables como los ejemplos que le estoy poniendo, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Siento que hay demasiados abusos precisamente, y aquí tengo un montón de correos y mensajes. Vean nuestras cuentas ahorita, los reclamos que se están haciendo. Sí, hay una preocupación muy importante de los usuarios que sienten que en algunos casos, como nos lo decía el doctor Mena, falta una norma de calidad que dé una respuesta adecuada a los usuarios, usuarias
de este tipo de servicios. Son mercados masivos, Ernesto, por eso decimos, mire, el mercado de las telecomunicaciones es un mercado masivo, es decir, estamos hablando de 9 millones de teléfonos celulares asignados, estamos hablando de que, como presentamos ayer en el estudio de la Defensoría sobre el perfil de las personas usuarias, ha crecido la demanda en relación al servicio de Internet, por ejemplo, que hoy hacen uso los ciudadanos. También crece mucho estos servicios a nivel tanto urbano como rural, o sea, es decir, ya no es exclusivo. Y en este ámbito, pues, genera una serie de demandas, requiere muchos mecanismos para garantizar esa calidad, pero también requiere que este tipo de contrataciones en mercados masivos tenga en cuenta estas consideraciones que nos daba el doctor Ribón con relación al tipo de contrato y estas características que deben de tener esos contratos de adhesión, de tal manera de que los usuarios, usuarias, tengan garantizado un adecuado equilibrio en eso, porque el beneficio no o digamos que la utilidad no puede verse en este tipo de servicios como en ninguno para los consumidores, en la enorme disparidad o desigualdad entre el proveedor y el consumidor. Doctor Ribón. No, esa es la clave en la que estamos hablando, y si lo trasladamos a servicios financieros, como comentaba la presidenta, nos preguntabas antes, Ernesto, ¿y por qué servicios financieros habiendo tantos otros servicios? Bueno, pues la respuesta efectivamente está... Y el foro es dedicado a ello, porque entiendo que el foro que realizan mañana es transparencia y equilibrio, nuevo paradigma en la contratación de servicios financieros. Claro, pero ¿por qué el énfasis a ello? Yo creo que la estadística y el estudio de la Defensoría ofrece mucha luz sobre este particular, y es que la realidad es que dentro de los distintos sectores que tenemos, lo cierto es que los servicios financieros presentan un índice muy elevado de litigiosidad o de disconformidad. Y lo cierto también es que analizando los contratos, si ustedes van y en sus hogares piensan y dicen, vamos a ver, ¿he pagado yo intereses ya sobre un capital que he amortizado? ¿Será esto justo? ¿Estoy pagando sobre un índice de referencia interno de las entidades? ¿Será esto justo? ¿Tengo que pagar yo una comisión por servicios que no he solicitado? ¿Me pueden renovar directamente una tarjeta cuando no la he querido? ¿Tengo que pagar los gastos de notario o tengo que pagar los gastos de registro o tengo que pagar determinados gastos a la hora de pedir un préstamo si va también en interés de la entidad financiera? ¿Cuántas comisiones estamos pagando? Y esto es lo que se plantean los salvadoreños en el día a día en sus hogares. Por eso este foro yo creo que está más justificado por la actualidad y la estadística de lo que demandan los propios salvadoreños. Bueno, lo cierto es que hay una ponencia que se van a dar mañana en el foro y se va a hablar sobre el tema del equilibrio, transparencia y equilibrio, como lo decía, la tutela de los derechos, que entiendo lo va a dar una ponencia el doctor Enrique Mena, ¿cierto? Sí. ¿En qué versa todo este tema de la tutela de derechos de los consumidores y la ley? Que creo que aquí ya entramos a hablar. ¿Qué tipo, digamos, sobre qué base legal actúa la Defensoría y qué base legal es la que tenemos los consumidores para saber que nuestros derechos son debidamente respetados? Bueno, Ernesto, mañana, en mi caso, he preparado una ponencia para hacer un resumen sobre qué es lo que nos encontramos en la jurisprudencia, tanto de la Sala de lo Contencioso Administrativo como de la Sala de lo Constitucional, en relación con la protección de los consumidores y con especial énfasis en relación con la protección en el ámbito de los servicios financieros, porque como es normal, en los 10 años que lleva más o menos la Defensoría del Consumidor ha dictado un sinfín de resoluciones administrativas. Estas, como es lógico, nos encontramos en un Estado democrático y de derecho donde las decisiones de la Defensoría del Consumidor, en cuanto que son actos de naturaleza administrativa, deben ser objeto de control a través de su sede natural, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo, y excepcionalmente a través de la Sala de lo Constitucional. Y con esta presentación lo que queremos recoger es un poco cuáles han sido los criterios que han ido marcando ambas salas de la Corte Suprema de Justicia en temas relevantes sobre la protección de los consumidores, como pueden ser, ya las salas han tenido oportunidad de pronunciarse sobre el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de los consumidores, cuál es su contenido, ha tenido oportunidad de analizar, por ejemplo, algunas cláusulas que la Defensoría del Consumidor las había declarado que eran abusivas,
resultados han sido objeto de control a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala ya se ha pronunciado y entonces lo que queremos un poco es dar cuenta de ese resultado porque eso, bueno, permite un poco la predictibilidad hacia el futuro, tanto para los empresarios como para los consumidores, pero además en ese acervo de resoluciones se van fijando las pautas de lo que también hace falta hacer en el futuro. Por ejemplo, y aquí conecto con el tema de transparencia. Fíjense, nuestra Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 16, habla ya sobre la necesidad de que los contratos estén expresados, los contratos de adhesión en términos claros, sencillos. Luego, la Ley de Bancos también recuerda esa obligación. La Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito también exige claridad y sencillez en la elaboración de los contratos. Pero ahora, yo creo que hay un reto de pensar, bueno, ¿qué más se puede hacer? Porque a veces nosotros podemos tener a la vista en distintos sectores un contrato que nos resulta que esté expresado de forma clara, pero que realmente por su carácter técnico no seamos capaces de comprenderlo y a lo mejor hace falta dar pasos más adelante. Por ejemplo, hay países en los que se está implementando prácticas como la siguiente, que en la contratación bancaria se obliga a hacer escenarios de simulación sobre lo que me costaría mi crédito hipotecario, cuál va a ser el comportamiento que va a tener durante los 25 años, porque esa sí es una manera de que los usuarios podamos entender qué es lo que estoy contratando. A ver, siendo transparentes en el análisis de ese punto en particular, hay que reconocer que ahora la mayoría de instituciones bancarias le dan todo el cuadro de aportación, de intereses, de capital y todo. O sea, entendería yo que también hay una muy buena, digamos, como orientación y ubicación de cómo está el crédito. En tal cuota, tal número, ahí se va viendo. Efectivamente, que yo creo que... Y eso hay que reconocerse a la institución bancaria. Yo creo que hay que reconocer tanto a las instituciones reguladoras como a los empresarios del sector bancario que sí que se ha avanzado en estos temas, pero también esto de la contratación de servicios financieros hay que distinguir entre unos requisitos que se dan previo a la contratación y los que se dan durante la famosa letra pequeña. Durante la ejecución del contrato, porque cuando yo le comentaba esto de esta práctica internacional de hacer escenarios de simulaciones previo a la contratación, para que yo sea consciente, por ejemplo, de cosas no solo sobre la tasa de interés, que es de los aspectos más importantes, sino de otros elementos como en qué supuestos de incumplimiento por parte del consumidor el banco podría dar por terminado el contrato y exigirme inmediatamente la devolución de todo el dinero, que esas son unos elementos importantes en la contratación del servicio financiero y sin embargo los usuarios casi siempre los pasamos inadvertidos. Claro, entiendo que ya desapareció de los contratos la letra pequeña, ¿no? Entiendo que ya no existe o se quedaron como... me gustaría hablar de eso cuando regresemos. 7:32, gracias por estar con nosotros. Volvemos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. No somos educados en lo que consumimos. Tendríamos que ser más educados para ver realmente lo que consumimos. Lo que pasa es que el sol no se puede tapar con un dedo, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor no puede opacar todo el problema de educacional que hay. No nos educan desde pequeño a tomar las consideraciones necesarias a la hora de tomar nuestras decisiones. Revisar vencimiento, lote, de dónde proviene, no comprar en la calle, porque no sabemos quién lo fabrica también y si es higiénicamente el lugar donde están fabricando las cosas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, vamos entonces ahora con esta imagen que nos pone en perspectiva la situación del tráfico en nuestra ciudad capital. Avenida Manuel Enrique Araujo, ahí tenemos precisamente cómo está la situación de lo que sería el tráfico en esta importante zona. Ahí vamos buscando hacia lo que sería el occidente de nuestro país.
Así es que desde ya tome en consideración, tenemos ligera carga vehicular en este sector, tenemos allá ya la incorporación de lo que sería la famosa, bueno, pero ahora no sé si siempre es Arturo Castellanos, Alameda, bueno, ahí está el Arturo Castellanos, lo que era el Boulevard Venezuela, ¿no? Como se le conocía antes. Ahí está, así está el tráfico a esta hora, gracias a usted por estar con nosotros y gracias a Texaco. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, quiero decirle que solicite en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y también una cuota a su medida. Coop 1 es solidez, creemos en ti y creemos en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Bueno, quizás voy a aprovechar porque ya son otros pequeños minutos que nos van quedando y sé que el énfasis mañana en el Día Mundial y Nacional de los Consumidores, el tema y el énfasis es precisamente a conocer la transparencia dentro de servicios financieros. Pero también voy a aprovechar la presencia, Presidenta, de usted para hablar sobre el impacto que ha tenido también en el mercado y especialmente en el tema de precios cuando hablamos de aquellos servicios de consumo o productos de consumo básico a partir de todas las modificaciones que se han tenido, especialmente con el tema del incremento al salario mínimo. ¿Cuál es, aprovechando porque me interesa, es algo de interés público, cuál es el comportamiento que tenemos en el mercado a partir de esta medida que se implementó a partir de enero? La Defensoría monitorea permanentemente la canasta básica alimentaria. Al respecto, los granos básicos que son parte de esta canasta, como es el caso de los frijoles, el maíz, el arroz, las harinas, los aceites, que son parte de los huevos, que son parte también de todas estas 9 y 11 productos que están integrados en la canasta básica alimentaria, han tenido un comportamiento muy estable. Le quiero comentar, Ernesto, que, por ejemplo, en el caso de los granos básicos, al comparar punto a punto el precio que tenemos hoy en marzo 2017 con el precio que teníamos en marzo 2016, no presenta incrementos. Lejos de eso, presenta disminuciones. Le pongo un ejemplo. El maíz, el precio del quintal se comercializa en este periodo desde enero, febrero, marzo, promedio 2017 está en $12 el precio del quintal, dependiendo de donde usted lo adquiere, puede ser entre 12, 13 dólares el precio del quintal. Si usted compara cuál es el precio que teníamos del maíz en marzo 2016, allá teníamos a $20 el precio del quintal. Entonces, estamos lo mismo ocurre con el caso del frijol rojo de seda, o con el frijol tinto. Los precios, por ejemplo, están en precio de quintal alrededor de $50, $49, $50, dependiendo de la plaza donde usted lo adquiere, pero digamos que los promedios nacionales rondan en ellos. En el caso del frijol tinto de seda está alrededor de 59. ¿Qué ocurrió hace un año atrás? Teníamos precios incluso de $10 más en el precio de los quintales de frijol en el año anterior. Este es el mismo caso que tenemos con las harinas de trigo. Fíjese usted, allá estamos hablando de la presentación de 50 libras. Entonces tenemos precios de $13 en la bolsa de 50 libras de harina de trigo fuerte, semifuerte, enriquecida, e incluso la de harina suave que sirve para la fabricación del pan dulce, esta está en precios de $12 y fracción. ¿Qué precios teníamos en el año 2016 para marzo? En promedio de $16. Es decir, en realidad las variaciones, si usted compara el valor de un huevo ahora, 10 centavos, allá en marzo de 2016 tenía 10 centavos, es decir, tenemos un precio muy similar en toda esta, muy estable, diría yo, y la entrada en vigencia del incremento al salario mínimo, en realidad en la canasta básica alimentaria
no ha tenido un incremento que pueda vincularse se a mantienen ese los precios, solo los para precios resumir un incluso poco. con una disminución importante en algunos productos. Es decir, que no tenemos esa variación. Incluso les invito a que puedan visitar el Observatorio de Precios de la Defensoría del Consumidor. Nosotros permanentemente monitoreamos alrededor de 270 productos y ustedes pueden encontrar ahí cuáles son los precios promedio, tanto en supermercados como también en precios de mercado. Ernesto, porque también ahí hay una variante que usted puede considerar, sobre todo en el tema de carnes, frutas y verduras, cuyas diferencias son muy significativas. Ahora, aquí veo una información que publican los colegas del periódico La Prensa Gráfica. Salvadoreños incrementan su consumo en tecnología. Entiendo que en un informe de comportamiento de consumo ayer hablaban acerca de los electrodomésticos, ¿no? Por cierto, fue el énfasis que poníamos en el reportaje. De entrada, sí. Gracias, Ernesto. Eso me permite compartirle con usted el perfil del consumidor. Esta es una publicación que realizó la Defensoría, es una investigación conjunta entre Defensoría del Consumidor y la Dirección General de Estadísticas y Censos, la DIGESTI, que tiene a su base un importante análisis de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Y efectivamente uno de los temas en los que hemos advertido es, bueno, un perfil es una caracterización de cuáles son, digamos, esas conductas, esos comportamientos, esos hábitos que tienen también los consumidores, hacia dónde están orientando su inversión, su gasto, su dinero para el consumo. Y ahí podemos encontrar que el estudio tiene el equipamiento de los hogares, por ejemplo. Ahí vemos esta imagen que es muy el importante. 87 televisores. Así es, el 87% de los hogares cuentan con este equipo. De los televisores, el 74% tiene la plancha, la refrigeradora. Es decir, hay una serie de estos elementos, de estos equipos que han ganado terreno en el equipamiento del hogar. Pero también tenemos otros que han perdido, dependiendo de la zona geográfica también, han perdido vigencia, como es el caso, por ejemplo, de las máquinas de coser. Usted recordará que en el pasado era un recurso que utilizaba mucho la ciudadanía. En este caso, eso ha perdido vigencia. El radio tiene vigencia en el área rural, no así en el aparato, ¿verdad?, de radio. Me estoy refiriendo no a la transmisión, sino a la adquisición del aparato de radio. Sí. Tiene vigencia en el área rural, más no así en el área urbana, porque ahora los aparatos tecnológicos cada vez más tienen incorporado ese tipo de recursos. Y también, Ernesto, hemos advertido un incremento importante, un crecimiento del acceso a otras tecnologías, como por ejemplo las computadoras. Nosotros tenemos del 19% que teníamos en el año 2010, a la fecha tenemos alrededor de arriba del 30%, es decir, ya las brechas de acceso en materia de tecnología se van reduciendo, van creciendo más el uso de este recurso. Bueno, de hecho el tema de la telefonía digital, la telefonía, incluso ahora estamos hablando ya de la época en que vamos a entrar a la televisión digital, es decir, va avanzando muy rápidamente. Y este tipo de equipos pues también varía en relación a los hábitos. Un dato importante que es muy relevante para nosotros es, por ejemplo, el efecto que tienen las remesas que reciben los salvadoreños, las salvadoreñas en los hogares. Y un dato interesante a propósito del mes donde estamos conmemorando el Día de las Mujeres es que aquellos hogares que recibe y en remesa, cuya jefatura de familia, digamos, reconocido así como la jefa de familia es una mujer, tienden a ser menos pobres que aquellos hogares que reciben remesas que son jefeadas por hombres. Este es un dato muy relevante que nos pareció también en este aspecto. En el tema de las remesas, pues obviamente mucho de esto está orientado al consumo de bienes, ¿verdad?, de alimentos, por parte de la ciudadanía. Solo un 5% lo está dedicando al ahorro, que este es un dato muy relevante también para nosotros, es decir, cómo comporta estos hábitos, ¿verdad? Y el 5% es el que dedica al ahorro. Son algunos de los datos que refleja este estudio,
que es muy importante, Ernesto, porque nos permite conocer cuáles son esa realidad de los consumidores para que podamos definir unas buenas políticas públicas, que podamos definir por ejemplo, es inevitable examinar a la luz de esta información la Política Nacional de Protección al Consumidor. Es decir, qué nuevos ajustes tenemos que hacer en relación a cómo ha variado el mercado, los hábitos, la producción. Es decir, ahora estamos frente a una producción que induce mucho a un tipo de consumo. Por ejemplo, el consumo ahora de mucha tecnología que tienen una obsolescencia programada que ya le indica a usted cuáles medidas deberíamos de tomar en relación a la protección a los consumidores cuando ya esa obsolescencia es anunciada. Ok, voy a hacer la última pausa comercial. No sé, ¿cuál es el comportamiento que tienen otras sociedades España con relación a este tema que es también de mucho interés para la ciudadanía? Voy a una pausa y regresamos un poco para ir aterrizando y concluyendo con nuestro programa de este día. Vamos a la pausa, no sin antes, desde luego, recordarles a que, desde luego, usted pueda aperturar ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise 8 de la noche por Canal 19, no se lo pierda. A ver, doctor Ribón, hablaba sobre el comportamiento, y perdón que introduzca esta figura, porque es importante desde el punto de vista del interés de los salvadoreños saber si es que verdaderamente existen los controles pertinentes para, digamos, tener claro que estos precios no se alteran por las distorsiones que en la economía se generan. Aquí hubo recientemente un incremento al salario mínimo y entra lo especulativo y todos estos aspectos que de alguna manera golpean precios de los bolsillos, del valor de los bolsillos de los salvadoreños. ¿Cuál es la experiencia que se vive en España, por ejemplo, su país natal? Pues ciertamente en esto tenemos que reconocer todo el mérito al Salvador porque nos tiene mucho que enseñar. No estamos a la altura en España del control y de la supervisión de precios que se está ejerciendo en El Salvador. Y en ese sentido los precios en España tienen otro tipo de liberalización y por eso precisamente muchos de los consumidores hemos padecido un alza en los precios de servicios básicos, de suministros del hogar cotidianos, un incremento en la tarifa energética, un incremento en la tarifa del suministro de agua, un incremento en los bienes de consumo doméstico cotidianos, y eso es algo pues precisamente que tenemos que aprender de la sociedad salvadoreña y de la Defensoría del Consumidor. Nos llevan ventaja en El Salvador, sin duda. ¿Tenemos digamos, un modelo eficiente en temas legales para poder hacer esto o realmente necesita que se acuerpe mejor la parte jurídica para ser más eficientes? Sí. Bueno, Ernesto, siempre en un régimen económico como el que vivimos nosotros, que es de libertad de empresa y libre competencia, el tema de la regulación de los precios, hay que decirlo, que tiene que tener un carácter siempre excepcional ante situaciones que estén plenamente justificadas. Pero desde el punto de vista jurídico, esto que siempre hablar de regulación de precios siempre causa cierto escozor dentro de la sociedad. Por suerte, en nuestro medio ya tenemos algunos pronunciamientos de parte de la Sala de lo Constitucional en ese sentido. Ustedes recordarán cuando se recurrió la normativa que permite la regulación de los medicamentos, se impugnó y entre otras cosas se decía que podía ser atentatoria contra los principios de libertad de empresa, etcétera, o del derecho a la propiedad. Pues hay ya sentencias de nuestros tribunales en las que se han sentado las pautas
en virtud de las cuales es posible que el Estado intervenga en beneficio del interés general en la regulación de ciertos bienes o servicios de carácter esencial. Y por lo tanto, una vez que ya tenemos más o menos resuelto esa primera duda, yo creo que en el futuro pues también habrá que seguir trabajando para tener unos mecanismos que, insisto, ofrezcan garantías tanto a los empresarios, pero que también velen por el interés general. Pero yo creo que ya no debería de asustarnos el tema de la regulación de precios. Además, siempre hay que olvidar que tenemos como última vía el control judicial de las decisiones de las autoridades administrativas, y eso debe ser un motivo de proyecciones. Tal vez ahí, Ernesto, hay que también tener en cuenta que en muchos de estos casos opera marcos legales ya establecidos en nuestro país, como es el caso, por ejemplo, de que en materia de energía eléctrica hay un reglamento de operaciones basado en costos. Entonces, no es un control en relación de precio, como decir una regulación a la tarifa, etcétera, etcétera, pero hay sí un establecimiento en el marco del tipo de economía que ya ha descrito nuestro doctor Mena, ¿verdad? Pero hay un reglamento de operaciones basado en costos que permite hacer un cálculo de la tarifa que podría aplicar en determinado periodo, pues, que se establece cada 3 meses, ¿verdad?, para los usuarios y usuarias. Esta tarifa pues se anuncia públicamente cuando tiene variaciones, tanto para la baja como también para el alza. Hay otros recursos que también existen en nuestro país desde hace mucho tiempo, como es el caso del precio de referencia de los combustibles. Este es un tema que es igual, ¿verdad? Allí opera no es una regulación en torno al precio, va a subir, sino que tiene una variación en relación ahí usted nota semanas que sube unos centavos, semanas que baja unos centavos, y ahí vamos. Hemos tenido también en el periodo pasado una temporada de precios de combustibles bastante bajos. Usted se recuerda, tuvimos unos periodos que teníamos años de no ver los consumidores, como por ejemplo de diésel de 2.20, de 2.25, o sea, es decir, tarifas bastante... Y casi pasó por desapercibido. Y cuando está en precio bajo no lo vemos No lo mucho, vemos, ¿verdad? pero cuando está alto sí. Sí, entonces hemos tenido un periodo largo de tarifas bastante buenas en favor de los consumidores, porque han sido tarifas bastante bajas. Lo mismo opera con el tema de tarifas de telefonía, que son las que están reguladas. No tenemos regulación en relación a televisión por cable, por ejemplo. Ese tipo no tiene ese tipo de regulaciones. Pero sí tenemos con relación a las tarifas máximas aprobadas en el caso de los minutos, por ejemplo, de telefonía que hace SIGET y que opera ahí también. Es una estimación de costos. Ese es un tema que es muy importante, Ernesto, porque no es de decir vamos a regularlo a este precio y alguien que se inventa un precio, digamos, no es así, sino que lo que ocurre es una estimación sobre los costos de producción y en relación a ello vamos moviéndose el tema de tarifa. El caso de los medicamentos es un caso muy relevante para nuestro país, porque usted recordará que también tuvimos periodos en los que aquel estudio del doctor Espinosa, que nos mostraba que teníamos precios extraordinarios en materia de medicamentos, incluso de porcentajes de utilidad del 5.000%. Yo recuerdo también cuando él presentaba esos datos en sus estudios. ¿Qué ocurre hoy? Que tenemos una ley de medicamentos que entró en vigencia en el año 2012, el mercado continúa abastecido y más, porque hemos tenido presencia de más medicamentos, de más laboratorios, es decir, tenemos un mercado muy activo en esa materia. Y ahí hay que también reconocer que el sector privado de laboratorios, de droguerías, de farmacias, se apegaron al cumplimiento de la ley de una manera muy responsable. Yo creo que en eso es importante porque el cumplimiento que verifica la Defensoría del Consumidor, Ernesto, cuando vamos a verificar el precio máximo de venta al público, estamos hablando de cumplimientos del 99%. ¿Qué indica eso? Habla muy bien también de los regulados, de las entidades reguladas, porque adoptaron
esta ley de una manera muy efectiva. Presidenta, en 20 segundos, ¿cuál es el reto más grande que tiene la Defensoría hoy, mañana que se celebra el Día Nacional y Mundial del Consumidor? Un reto importantísimo para la Defensoría del Consumidor es ampliar, mejorar la efectividad de nuestra intervención en la protección de los consumidores. Un reto que va de la mano de cómo avanza nuestro país en materia de normas técnicas, en materia de regulación, en materia de nuevas leyes que se han puesto en vigencia y que creo que es muy importante. Y uno muy especial, Ernesto, es el que avancemos en nuestro país con reglas de mayor transparencia, ¿verdad?, de mayor equidad, de mayor equilibrio para los consumidores, de tal manera de que prevengamos todo tipo de abuso. Ok, no solo dejemos la responsabilidad de actuación del mercado, también nosotros los consumidores debemos de educarnos y también saber qué es lo que compramos y cómo lo compramos, para no vernos en problemas como casos que en su momento han salido a luz pública este día. Les agradezco, doctor Ribón, gracias, doctor Mena también, presidenta de la Defensoría, gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido muchísimo de lo que se está haciendo y sobre todo también de la reflexión oportuna que debemos hacer los salvadoreños. Saber que tenemos una Defensoría del Consumidor a la cual nos podemos abocar para poder demostrar con hechos cualquier insatisfacción de servicios o productos que uno adquiera. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.